En el día de hoy nosotros queremos fijar posición sobre un tema que es el que se le abre las puertas a Venezuela después del referéndum de apenas hace una semana, y que era el tema que para nosotros tenía que ser lo obligado, lo que tenía que discutirse y debatirse en el país durante toda esta semana, pero lamentablemente la agenda política del presidente y del gobierno se comieron lo que es verdaderamente urgente y además importante para el país, que es el tema económico, el tema del bolsillo de la gente. Nosotros desde hace por lo menos 4 o 5 meses venimos insistiendo en que el gobierno tiene un deber concreto, que es el de convocar al país por el tema de la crisis económica. Y sin embargo, poniendo la crisis económica de lado, nos metieron en la calle ciega del referéndum para la reelección indefinida, y entonces todo lo ocupó el tema político. Ahora, pasa inmediatamente el tema del referéndum hace una semana, y ya vemos entonces cómo se quita lo que era la careta que estaba allí, y el propio presidente y el propio ministro de Finanzas nos dicen que se viene una época de austeridad a Venezuela, que se viene una época en la cual la crisis llegó y por lo tanto hay que hacer sacrificios. Y nosotros queremos rechazar completamente esa posición, porque lo hemos venido insistiendo desde hace meses. Quien tiene que apretarse el cinturón es el gobierno y es el presidente, y no se venga ahorita a pedirle al pueblo venezolano que sea el pueblo el que se apriete el cinturón. Es tremendamente injusto que se le pida austeridad al pueblo cuando el presidente sigue con la misma política de gastar como le da la gana, de regalar el dinero a los venezolanos y de seguir con las compras militares de los juguetes que él quiere. Por eso, para Primera Justicia resulta absolutamente obligatorio que en esta etapa que se abre ahora después del referéndum, quien tiene que tomar las medidas de autoridad es el gobierno. Y el día de hoy vamos a hablar de temas concretos para que el gobierno sea quien haga ese recorte. Si en este momento el gobierno detiene, paraliza todas las promesas de regalos que no ha cumplido o los compromisos que no ha realizado, se podría ahorrar Venezuela 15.000 millones de dólares. Si el gobierno paraliza hoy todas las estatizaciones que el gobierno ha anunciado, incluyendo las que tienen que ver con la faja petrolera, Venezuela se ahorra adicionalmente 12.000 millones de dólares. Si el gobierno detiene hoy la compra de armamento militar, que es el único rubro que aumenta en el presupuesto del 2009, las compras militares, Venezuela se puede ahorrar cerca de 5.000 millones de dólares este año. Y si el gobierno recorta todo lo que tiene que ver con burocracia en exceso, Venezuela se puede ahorrar 3.000 millones de dólares más. Esto significa un ahorro para el país, apretándose el cinturón del gobierno, de 35.000 millones de dólares. Ese es el camino que Primera Justicia le exige al gobierno. Y rechazamos que el gobierno nos diga que la austeridad o el apretarse el cinturón es para el pueblo venezolano, y que eso se traduzca en devaluación, se traduzca en más impuestos, se traduzca en el aumento del IVA, se traduzca en gastarse el ahorro a los venezolanos. Y ese camino es el que nosotros le queremos decir al gobierno que ni aceptamos ni nos parece justo con el pueblo venezolano. Si el dinero que ha entrado a Venezuela durante estos años, en lugar de malgastarse, en lugar de haberse regalado a tantos países, en lugar de haberse sido dilapidado a través de la corrupción y el exceso, se hubiera distribuido directamente, como una de las propuestas nuestras, a cada familia venezolana, cada uno de nosotros y nuestra familia podría tener más de 400 millones de bolívares, producto de lo que ha sido el ingreso petrolero. Y este año el gobierno tiene calculado que, de acuerdo a lo que está en el presupuesto,
el barril de petróleo va a estar a $65, cuando esta semana está cerrando en menos de $35. Y con los recortes que nos ha impuesto la OPEP, el presupuesto dice que vamos a producir 3.600.000 barriles, y con los recortes tenemos apenas 2 millones de barriles para la exportación. De manera que frente a esa realidad, esa crisis que no es nueva, que tiene meses gestándose, nosotros repetimos, que no se le ocurra al presidente tomar medidas que vayan en contra de la gente, que no se le ocurra al gobierno tomar un nuevo paquetazo como lo hizo Carlos Andrés Pérez, sino que quien tiene que apretarse y tiene dónde apretarse el cinturón es el gobierno, con los regalos, con las compras militares, con el exceso de burocracia y con lo que significa echar para atrás todas las nacionalizaciones de empresas, bancos y de todos los proyectos petroleros. Eso es para nosotros fundamental en este momento, que por primera vez se reconoce la crisis económica, pero que se le está pidiendo de manera injusta y grosera la austeridad y el recorte al pueblo venezolano. Quien tiene que recortar es el gobierno, y aquí están unas medidas concretas para que el gobierno sea el que dé el ejemplo, el que tome las medidas y el que convoque al país. Insistimos en esto, convoque al país para que junto con el sector privado, con los trabajadores, se pueda construir una nueva economía que hoy no tenemos lamentablemente, sino la mayor dependencia frente al tema petrolero. El gobierno